no, el Barça está mal, no, el Barça está bien, el Barça está mejor, de como estaba, como está mucho mejor. Y además estamos en un proceso de recuperación económica que sí, algunas operaciones que estamos desarrollando, algunas líneas de negocio que estamos desarrollando, acaban pues fructificando, que yo creo que en breve tendremos alguna buena noticia. En este sentido, el Barça vuelve a estar un club saneado y un club pues que tiene presente y su futuro, el presente y futuro económico es viable. ¿Está el Fútbol Club Barcelona en problemas para poder fichar e inscribir en este próximo mercado de fichajes? Esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Como muchos de vosotros ya sabéis, pues bueno, publiqué un hilo que os ha gustado muchísimo, que ha tenido, miles de interacciones y que os agradezco tremendamente, ¿no?, por este apoyo, y en el que, pues bueno, hemos estado viendo la situación actual a la que se enfrenta el Fútbol Club Barcelona con respecto, pues, a este mercado de fichajes que se abre en verano, sobre todo marcado por dos características o por dos elementos que son muy muy importantes. El primero es su exceso con respecto al coste de plantilla deportiva frente al límite que marca la Liga, y en segundo lugar por el bloqueo que la Liga también ha establecido dado los impagos que se han producido por la venta de Barça Studios. De esta manera, pues bueno, me apetecía traeros un vídeo en el que podamos estar haciendo una revisión completa de cuál es la situación actual. Vamos a poner ejemplos reales, vamos a estar hablando de los distintos, ¿no?, escenarios a los que se puede enfrentar el club, y pues de una manera que creo que va a ser muy constructiva para que todo el mundo lo pueda entender y que no quede ningún tipo de dudas. Además, pues bueno, se trata de un hilo que bueno, va muy en la línea por ciertos titulares que creo que no están consiguiendo informar de manera correcta, creando pues una sensación, ¿no?, o cierto optimismo que, bueno, no es que no lo pueda haber, pero es que no se ajusta con la realidad, y este es el elemento importante por el cual pues yo os traía todo este material. Dicho esto, y para que todo el mundo lo pueda entender, como muchos de vosotros ya sabréis, pues el Fútbol Club Barcelona, sobre todo también después de la pandemia, se encuentra con una situación económica bastante negativa, con muchísimas deudas, tiene que empezar a refinanciar, tiene pues ciertos problemas de liquidez principalmente, y se lanza pues a llevar a cabo ciertas operaciones corporativas, entre ellas la venta del 25% de derechos televisivos a Sixth Street, y en segunda instancia con una venta de, bueno, un nuevo proyecto, que en este caso es Barça Studios o Barça Visión, tanto a Orpheus Media como a Socios.com a través de una sociedad que se llama Socios Deporte Services, que está en España, y por un valor de unos 100 y 100 millones de euros. Estos 100 y 100 pues le permitieron al FC Barcelona anotarse en julio de 2022 un exceso de 200 millones de euros más para su límite de coste de plantilla deportiva, marcado pues con un calendario de pagos que se debía de cumplir por ambas partes, que se presenta a la Liga da como bueno y le anota, como digo, pues 200 millones de euros de mejora, ¿no?, de este límite de coste de plantilla deportiva. Sin embargo, a lo largo de los siguientes meses, concretamente el 11 de agosto, los propios socios internos pues llevan a cabo una serie de reventas posteriores y entran en escena un inversor que viene de la mano de Nipaga Capital y luego Libero Fútbol AG, que todos conocéis, ¿no?, por este impago que ahora vamos a explicar. Como digo, pues la nueva situación corporativa, el FC Barcelona se sigue manteniendo con un 51%, Socios.com con un 17,1%, Orpheus Media prácticamente se sale, y entra, como digo, el inversor de Nipa y Libero. ¿Vale? Para estas posteriores ventas, como estáis viendo aquí, pues Libero, que ha sido básicamente, ¿no?, quien ha producido este impago más importante de 40 millones de euros, pues se comprometió a comprarle a Socios.com el 4,9 y el 4,9 a Orpheus Media. En total 19,9 y 19,9, que vienen a ser prácticamente unos 40 millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que de cara a la Liga pues se establece un calendario de pagos con unos 40, 60 y 60 millones. En total 200, que son
digamos, los que, bueno, se cierran, ¿no?, con respecto a la propia venta. Luego aquí hemos hablado en otros vídeos que hay una apuesta en equivalencia. Esa apuesta en equivalencia le permite también, por el hecho de aflorar un activo, al FC Barcelona anotarse otros 200 y poco millones de euros, pero bueno, estos no fueron reconocidos dentro del límite de coste de plantilla deportiva y por lo tanto, pues bueno, para ello os traeré otro vídeo de cómo se debe de ajustar en el caso de que haya un deterioro por el hecho de que, pues este valor, si no se llega a compensar por el mismo importe, pues bueno, probablemente haya que hacer un ajuste con respecto a flujos de caja, un nuevo plan de negocio, etcétera. Bien, para lo que estamos hoy aquí, concretamente Libero Fútbol, que se tenía que comprometer a pagar unos 40 millones de euros, ha generado un impago de 40 millones de euros y actualmente que teníamos, bueno, en este caso el FC Barcelona, a fecha de 15 de junio de 2024, tenía que haber depositado otros 60 millones de euros por parte de el inversor de Nipa y de socios.com. Tampoco es capaz, ¿no?, de presentar ante la liga estos ingresos o, en este caso, estas inversiones. Por lo tanto, tenemos una situación peculiar por el hecho de que si a ti ya se te han anotado 200 millones de euros y finalmente no eres capaz de reponerlos, pues la liga te va a imponer un bloqueo por la parte correspondiente, es decir, por la parte que no has conseguido finalmente desembolsar para el propósito de tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues nos encontramos en una situación peculiar, marcado por dos derivadas. La primera es el exceso de masa salarial, que esto implica cuando tu límite de coste de plantilla deportiva, que ahora explicaremos, es mayor que tu, es inferior que tu coste de plantilla deportiva, es decir, esto sería positivo, y si tu límite de coste de plantilla deportiva es inferior a tu coste de plantilla deportiva, pues obviamente estás excedido y se te aplican una serie de restricciones con respecto a la capacidad de gasto frente a tu ahorro o mejoras de ingresos. Esto lo vamos a ver ahora, que nadie se preocupe. Como digo, ¿dónde está el problema? Pues que se suele pensar que tanto el exceso de la masa salarial viene provocado por el impago o viceversa. Y son dos cosas completamente distintas. Es verdad que interactúan, porque bueno, ahora veremos un ejemplo real para que todo el mundo pueda entender la situación del FC Barcelona, pero como digo, tú puedes estar excedido de masa salarial pero no bloqueado y puedes estar bloqueado sin estar excedido. Por lo tanto, no tienen tanto que ver, ¿vale? Es decir, interactúan entre sí estas variables, pero no tienen tanto que ver. Bien, para que nadie se pierda, ¿qué es esto del exceso de masa salarial? Pues ya lo hemos dicho, es decir, es la relación entre ingresos y gastos presupuestados para la temporada siguiente. Pensemos que el control económico de la liga lo que hace es, trabaja en base a presupuestos, a lo que tú me dices que vas a ingresar. Si luego no eres consecuente, pues te lo voy a restar en la siguiente y por lo tanto ya tengo el ajuste. Como veis aquí, ingresos presupuestados menos gastos no deportivos presupuestados, pago de deuda y pérdidas a recuperar. Este es tu límite y luego ese límite se va a enfrentar frente al coste de plantilla deportiva, ¿no?, con todos estos inputs que veis aquí. Como os mencionaba anteriormente, pues todos estos ajustes también tienen mucho que ver. La liga, pues bueno, también tiene una serie de históricos, unas medias en las cuales, pues si tú de repente nunca has entrado en Champions y al año siguiente, pues presupuestas llegar a semifinales, pues la liga te puede hacer un pequeño ajuste porque obviamente no se lo cree o porque no es razonable pensar que de repente llegas a Champions y pues la vas a ganar o vas a llegar hasta semifinales, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas es importante y como digo, pues si tú estás excedido, vamos a tener una serie de restricciones. Este límite de coste de plantilla deportiva, además, se trata de un número dinámico, es decir, que va ajustándose. Por ejemplo, el FC Barcelona en septiembre de 2023 tenía 270 millones de límite de coste de plantilla deportiva y en febrero de 2024, tras los ajustes o tras, hacer una actualización de los siguientes ingresos, etcétera, pues se reduce a unos 66 millones de euros. Al cual este límite de coste de plantilla deportiva, ¿vale?, se le tiene que enfrentar frente al coste de plantilla deportiva, que si no recuerdo mal estaría cercano a los 400 y algo millones de euros. Estamos hablando de un exceso bastante grande y que por lo tanto, pues bueno, esto lo que nos va a hacer es dificultar o limitar nuestra capacidad para poder fichar e inscribir. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, la típica regla 1-1, ¿no?, que todo el mundo está hablando de ella, implica que yo cada vez que ahorro 1 euro me lo puedo gastar, de ahí el 1-1, puedo gastar 1 euro por cada euro ahorrado o digamos de mayor plusvalía, etcétera. Pero si estoy excedido, me tengo que venir a una serie de tablas que se van a ajustar principalmente en función de la situación que tenga actualmente, ¿no? ¿Esto qué significa? Que como mencionábamos anteriormente,
tenemos dos variables. Por un lado, el ahorro, el coste de jugador, es decir, salarios y amortizaciones, y por el otro lado tenemos las plusvalías por traspaso. Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a vender a un jugador por 50 millones de euros, me quedan por amortizar, pues a lo mejor unos 20 millones, pues tenemos unas plusvalías de 30 millones de euros, ¿vale? Estas serían las plusvalías. Pongamos que el salario del jugador pues son 10 millones de euros y siguen quedando pues 2 temporadas, pues aquí tenemos otros 20 millones de euros. En este caso, esta parte sería por plusvalía y esta sería de ahorro, ¿vale? Es para identificar pues las dos diferencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que la normativa permite mantener este año también, es decir, en la 24-25, las tablas que veis aquí. Es decir, hay una pequeña diferenciación en función de si estamos hablando de un jugador franquicia, es decir, un jugador cuyo coste representa más del 5% del coste inicial total de la plantilla en el momento, ¿no? El primer momento del cálculo. Y entonces, pues aquí, pues acá ahora haremos un pequeñito ejemplo, ¿no? Más práctico o digamos con más jugadores. Pensemos que si yo tengo un jugador normal y he generado ahorro, me voy por el 50%, es decir, que yo podría tener o haber generado un espacio salarial del 50% de mi ahorro, por lo tanto 10 millones de euros. Y de esta plusvalía, pues lo que tengo es jugador normal el 20%, es decir, teníamos unos 6 millones de euros. En total, si yo hago la suma de 6 más 10, pues me quedo con una mejora bueno, más que mejora, es un espacio salarial de más 16, ¿vale? Tampoco es mucho, porque como estáis viendo, yo estoy generando en total unos 50 millones, de los cuales yo finalmente solo puedo utilizar pues este 50% de ahorro que estamos viendo aquí, que sería pues la mitad, 20, pues tenemos 10, y luego la plusvalía, que sería un 20%, que sería pues si dividimos esto entre 5, nos sale 6, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una situación que ahora tenemos que ver cómo le impacta el bloqueo y además los distintos bloqueos, ¿no? Entonces, fijaros aquí, ¿no? Como veíamos, hasta aquí todo claro, pero la realidad es que a falta de salidas y cierre del contrato con Nike y luego, pues bueno, a ver cómo impacta, ¿no? Esta venta de los palcos VIPs, etcétera, hay ciertas variables aquí, pero la realidad es que a día de hoy el Barcelona sigue excedido. Y por lo tanto vamos a tener que aplicar esas tablas anteriores para el cálculo de ese nuevo espacio salarial que se va a poder utilizar. Volviendo un segundito a esta diapositiva, pensemos que yo quiero fichar a un jugador, pues no lo sé, por 50 millones de euros, que ahora mismo como está el mercado, pues bueno, tampoco es ninguna barbaridad, 5 años de contrato, por lo tanto, pues yo tendría anualmente, ¿no?, que asumir pues un gasto de amortización de unos 10 millones de euros. Si además este jugador pues va a cobrar otros 10 millones de euros, que serían pues brutos, ¿no? Es decir, serían 5 netos, 10 brutos, pues le tenemos que sumar otros 10. Por lo tanto, como estáis viendo, ni siquiera un jugador de estas características lo podría inscribir ahora mismo porque me seguirían quedando otros 4 millones de euros. Necesitaría generar o más plusvalías o más ahorro, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis con un ejemplo real y con un ejemplo pues práctico de que obviamente es una normativa limitante de que estás generando 50 millones de espacio, pero a efectos del límite de coste de plantilla deportiva pues solo puedo utilizar 16, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora tenemos una segunda derivada, que es el impago de estos 40 más 60 millones de Barça Studios. Claro, esto tiene un... Es decir, ¿por qué ocurre, no? Es decir, pues dijimos que en la temporada, bueno, al final de la temporada 21, pero obviamente el límite de coste de plantilla deportiva se mejoró en 200 millones de euros para la temporada 2022-2023, pese a que solo habían entrado unos 20 millones de euros, que son los 10 de socios y los 10 de Orpheus. Sin embargo, la Liga anota el total de la operación, es decir, 200 millones de euros. Bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, creo que hay otras formas de hacerlo. Quizá hubiese sido muchísimo más práctico y hubiese ahorrado bastantes problemas el hecho de haber aplicado un criterio pues más conservador, por ejemplo, de
entrada de caja o de grado de avance, ¿no? Como en muchos proyectos en los cuales pues tú ingresas 20 y automáticamente se te amplía en 20. Ingresas 40, pues se te amplía en 40, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, la liga también aquí tiene sus razones y bueno, parecía que los contratos estaban bien, estaban avalados, pero obviamente, bajo mi punto de vista y tratando de ser conservador y obviamente yo puedo entender la polémica, ¿no? Porque el Barcelona con estos 200 millones que se anotó fichó bastantes jugadores y luego ganó la liga, pese a que pues había un descuadre potencial de 180 millones de euros. Bueno, o al menos la diferencia entre lo que se registró frente a lo que había entrado. Posteriormente, como digo, Líbero deja un impago de 40 millones de euros el 15 de junio del 23 y posteriormente 60 millones de euros el 15 de junio del 24, y en este caso pues ya sería el inversor NIPA y luego socios, que ya veremos si finalmente pues estos terminan entrando, ¿no? Y aquí pues se soluciona un poquito la situación. Bien, entonces, importante, cuando de esos 200 millones de euros hay un descuadre, es decir, no has conseguido la parte que te correspondía con respecto al calendario de pagos, pues la liga lo que va a hacer es bloquearte, pero te va a bloquear la capacidad de inscripción. Es decir, no es que tu límite de coste de plantilla deportiva vaya a ser mayor o vaya a ser menor, de hecho lo veis aquí, sigue siendo el mismo, sino lo que se va a hacer es de ese espacio salarial generado, lo primero que tú generes, esos millones de euros que hemos visto anteriormente aplicando las tablas, porque concretamente el Barcelona está excedido, si no sería 1-1, si no de esos 50 millones que hemos visto antes en nuestro ejemplo, todos irían directamente a cubrir ese bloqueo, pero como, o sea, fijaros la casuística, ¿no? Que el Barcelona primero se enfrenta a las tablas, su capacidad de generar ahorros es inferior porque estás limitado en este 50 o en este 60 y en este 20 o este 35, y una vez ya has aplicado las tablas, ahí es donde viene el bloqueo. Por lo tanto, ese es el verdadero problema, de que primero estoy condicionado por estos porcentajes y segundo ya me entra el bloqueo. Vamos a verlo. Pongamos un ejemplo asumiendo jugadores normales y no jugadores franquicia, ¿no? Como decíamos anteriormente, pues tenemos plusvalías, el 20%, tendríamos pues de 100 millones, 20, y unos ahorros del 50%, ¿no? Pues jugador normal, que lo veis aquí, y luego el 20%. Es decir, que de una mejora sustancial de 220 millones, que lo veis aquí, el espacio de inscripción sería de 80, 20 más 60, es decir, menos de la mitad. Pero, como os decía anteriormente, ahora lo que debemos de hacer es restar el bloqueo. ¿De cuánto es ese bloqueo? Pues ya hemos mencionado anteriormente que tenemos dos impagos. El impago de 40 millones y el impago de 60 millones. ¿Pero impactan los dos de la misma manera? No. Y ahora os lo explico. El primer impago, es decir, el de Líbero, que os lo pongo aquí, Líbero AG, ya tuvo su efecto, es decir, ya se imputó o ya se bloqueó al FC Barcelona su capacidad de inscripción en la temporada anterior. Entonces, por hacerlo súper sencillo, ¿vale? Pongamos que de esos 40 millones que pertenece a la parte proporcional del Líbero, entran 40. De esos 40, la liga los bloquea completamente, ¿vale? Por lo tanto, no puede inscribir. De todo ese ahorro, es decir, todo el esfuerzo que tuvo que hacer el FC Barcelona para paliar el bloqueo de su capacidad de inscripción el año pasado, tuvo que hacerlo vía ahorros y también vía aval. Es decir, que tuvo que hacer un esfuerzo muy, muy grande. Por lo tanto, pese al bloqueo y pese, obviamente, a que esos 40 ya se habían anotado anteriormente, una vez el Barcelona consigue ahorros y plusvalías, finalmente desbloquea la situación. Y de llegar a cobrarse, el FC Barcelona debería de volver a estar en la situación inicial en la que esa venta se ha producido, es decir, como si esa venta se hubiese hecho en la forma correcta, que es decir, anotándose unos 40 millones de euros para poder inscribir, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí. FC Barcelona anota 40, la liga les bloquea 40, el FC Barcelona realiza ahorros, plusvalías y aval para poder netear ese efecto, es decir, vuelve a la situación inicial de partida, como si no hubiese habido transacción. Por lo tanto, de cobrarse finalmente, el Barcelona, bueno, más que nuevamente,
es decir, que nadie se confunda aquí, no es que el Barcelona disponga nuevamente como de otros 40 millones de euros, son los mismos. Es decir, que si aquí me han neteado el efecto como si yo no lo hubiese utilizado porque he tenido que hacer un exceso o digamos un esfuerzo adicional a algo que se me había bloqueado, pues ahora mismo, si de verdad los termino cobrando, los puedo utilizar para inscribir y renovar. Como veis aquí, básicamente una vuelta al punto inicial en el que vendes ese activo y tu saldo total es de 40 millones de euros. Bien, por lo tanto, esa sería la situación de partida si no se hubiese producido ningún otro impago. Entonces, como veis aquí, pues el día 15 de junio del 2024, pues tanto socios como el inversor de Nipa, pues tampoco, ¿no? Parece que no han llevado a cabo ese pago, parece que puede estar atrasado, pero a efectos de la liga lo que le vale es el plan de pagos inicial. Si luego los inversores o entre ellos se han puesto de acuerdo para unas cosas u otras, eso ya es indiferente. Por lo tanto, de ese salario, de ese espacio generado de 80 millones de euros, además ahora le tenemos que meter o le tenemos que quitar los 60 del bloqueo. Por lo tanto, 80 menos 60, 20. Fijaros, de 100 más 120 que hemos dicho anteriormente, la capacidad de inscripción aplicando tablas y la capacidad de inscripción aplicando bloqueo le deja al FC Barcelona solo un espacio de 20 millones de euros. 20 millones de euros, en el mini ejemplo que hemos hecho también anteriormente, si yo estoy fichando un jugador por 50 millones a 5 años, 10 más 10 de salario bruto, pues quedaría cuenta con paga, es decir, podría fichar a un jugador, pero eso sin tener en cuenta, pues por ejemplo, renovaciones o tener en cuenta pues otras variables que obviamente pueden ocurrir, ¿no? Y teniendo en cuenta, como digo, 220 millones de euros de mejora, que esto también pues hay que hacerlo y llegar a un momento en el que ya no se pueda hacer más. Por lo tanto, como estáis viendo aquí, el esfuerzo que hay que hacer es enorme si se juntan las dos variables. Exceso del límite de coste de plantilla deportiva, que veis aquí, tablas, y por lo tanto aquí tenéis pues la parte de bloqueo, también muy importante porque luego se resta. Como habéis visto aquí, por lo tanto, pues son dos cosas distintas, interactúan entre ellas, pero obviamente si el FC Barcelona vía ingresos, que es lo más probable, ¿no? Con el tema de Nike, el tema de los palcos, el tema de etcétera, consigue alcanzar la regla 1-1, lo bueno que tendría es que de esos 100 más 120 de nuestro ejemplo, todos irían automáticamente a mejorar el límite de coste de plantilla deportiva. Un límite que veremos cuál es, ¿no? Pero bueno, al final lo estás mejorando con las dos variables completas al 100%, no pasamos por tablas. Sin embargo, de estos 220... pues ya le estaríamos quitando pues los 60 pertinentes, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos 160 de mejora. Una situación bastante mejor que obviamente la que hemos dicho anteriormente con solo 20, ¿no? Fijaros la diferencia, 120 millones de euros y qué importante es llegar al 1-1. Con esto lo que quiero decir es que no es que sea imposible inscribir, sino que existen dos variables que van a interactuar y que están jugando ahora mismo un papel crucial. Desde mi punto de vista, la regla 1-1, si somos capaces, ¿no? O el Barcelona es capaz de conseguir ahorros por estas cantidades, pues mucho mejor. Pero, ojo, que también es complicado de conseguir porque, bueno, hay que, ya habíamos dicho, en torno a los 200 millones de euros de exceso, pues esto también hay que conseguirlo o, al fin y al cabo, pues tocará llevar a cabo algún tipo de venta. No sé si dolorosa o no, pero por lo menos con plusvalías, ¿no? Porque esto ya no es solo la venta, sino que tiene que ser la propia plusvalía. También otra posibilidad podría ser que se abonaran los 40 millones de libero y que no lleguen los siguientes 60 del segundo pago. Por lo tanto, aquí la diferencia se netearía porque sería más 40 de libero, menos 60 del segundo bloqueo, menos 20. Y entonces, pues hasta que no llegaran estos 60, se irían, digamos, como bloqueados estos 20 iniciales, ¿vale? Y entonces, bueno, para terminar, y como sé que es un vídeo también intenso, ¿no? O que hay muchas variables que hemos estado hablando, etcétera, os he traído los distintos escenarios que pueden funcionar ahora mismo con el FC Barcelona.
La realidad actual es que el Barcelona se encuentra en esta posición de aquí. Como hemos explicado anteriormente, no está dentro de la regla 1.1, es decir, se encuentra excedido, se ha producido un impago de 40 y un impago de 60. Por lo tanto, aplicarían tablas, lo cual es muy negativo, y también tendríamos el bloqueo de 60 millones de euros. Sin embargo, de aquí se puede transicionar, de aquí se puede mejorar un poquito. Pensemos que a lo mejor, pues oye, se puede llegar a la regla 1.1. Pese a que existan los impagos. Pues bueno, tendríamos el bloqueo de los 60 millones de euros, pero ya nos salvaríamos porque no aplicarían las tablas. De la siguiente manera, y por coger otro ejemplo, pues pongamos que los 60 millones de socios y de NIPA se terminan pagando, ¿vale? Lo veis aquí. Y pues por ejemplo, en el primer caso estaríamos excedidos, problema, aplicarían las tablas, pero no tendríamos ningún bloqueo. En un caso pues un poquito mejor, pues estaríamos dentro de la regla 1.1 y por lo tanto ni aplicarían tablas ni tendríamos bloqueo. Problema, que seguiríamos teniendo pues esos 40 millones pendientes, ¿no?, de cobrarlos algún día y de mejorar nuestra futura nuestra futura capacidad de poder inscribir. Y luego la mejor situación de todas es volver a la regla 1.1, cobrar los 40 millones de Libero y cobrar los 60 millones de socios y NIPA. Como estáis viendo, el espacio solo se mejora vía los 40 millones de euros de Libero, porque esto, si se cobran los 60, se desbloquea y ya está, ¿vale? Sería el único efecto que tendría. Y luego la parte de Libero, pues sí que compensaría porque ya estuvo bloqueado en la temporada anterior y el Barcelona tuvo que hacer un esfuerzo mayor para compensar y superar ese umbral para poder inscribir, y como digo, vía avales también, que eso es otro tema, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la explicación total. Os dejo aquí también un añadido que me comentasteis muy bien por Twitter. Muchas gracias por este feedback. Y me preguntaban si un exceso de ingresos ordinarios, vía, por ejemplo, prima del acuerdo con Nike, etcétera, serviría para reducir o evitar el bloqueo de la liga. La respuesta es que no. Solo ingresos de naturaleza similar. Es decir, que, por ejemplo, llegase otro inversor y dijera que pues asume el pago de ese tramo de inversión que no se ha asumido, ¿vale? Entonces, bueno, con esto creo que hemos hecho una revisión completa de toda la situación actual, de una manera técnica y de una manera que, bueno, espero que se haya entendido bastante bien. Dicho esto, pues si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, dejádmela en la caja de comentarios. Si te ha gustado ese vídeo, pues puedes compartirlo. Es un placer que llegue a más gente, pues para poder ayudar a que todo el mundo pueda entender la situación real y, como digo, de una manera lógica, de una manera como debería, ¿no? Pues fuera de forofismos, cada uno puede tener su opinión, pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que aplica para este nuevo mercado de fichajes. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.